estamos tratando el tema finanzas en orden y cuando inicié hablaba acerca de una verdad que creo que todo matrimonio debe de tenerla plasmada en el corazón, y no solamente los matrimonios, sino también los jóvenes, aquellos que están esperando casarse en algún momento de su vida, y los que están solteros, que ya se han casado y quizás se han divorciado y están esperando por una pareja también, y es la gran verdad de ser una sola carne. Y hablábamos de que este concepto, cuando no se tiene muy claro en el seno familiar, pues es un problema enorme, porque el matrimonio sufre muchas situaciones, hay muchas repercusiones cuando no se tiene este concepto bien claro. Y decíamos que así como el cuerpo no puede ser desmembrado y no puede trabajar de una manera autónoma, individualista, de la misma forma, pues el Señor nos une a estos dos mundos que son totalmente distintos para fusionarlo en uno solo, y de esa manera que puedan trabajar como un equipo. Y hablábamos acerca de lo que iba a requerir realmente ser ese concepto de una sola carne. Decíamos que este concepto, esta verdad, pues va a implicar que ambos estén dispuestos a ceder, a perder algo de sí para hacerse uno, que ambos deben de estar dispuestos a sacrificar parte de esa libertad con la que nosotros muchas veces venimos al matrimonio, y establecíamos ese ejemplo entre lo que es un pacto y lo que es un contrato, porque decíamos que en la antigüedad los pactos no se firmaban, sino que los pactos se cortaban. Hablábamos de que en la antigüedad se cortaba un animal, y que cuando las personas estaban en el proceso de matrimonio y se cortaba el animal, con esa situación que estaba aconteciendo en ese momento de esa muerte del animal, se decía que ambos, tanto el novio como la novia, si no llevaban a cabalidad esa unión de ser uno solo, de respetarse, de amarse, de cuidarse, de protegerse, de guiarse, de todo lo que tiene que ver ese concepto, pues eran dignos de merecer la muerte como ese animal. Pero también el concepto de una sola carne tenía mucho que ver con esa jerarquía en cuanto al mayor. El mayor establecía las condiciones y el menor se sometía. Y en el caso del matrimonio, cuando hablamos de esa jerarquía, nos estamos refiriendo a Dios, que es el mayor, y nosotros, como somos una sola carne, somos el menor, vamos a decir, porque somos uno, pues tenemos que someternos a lo que Él establece, a sus condiciones. Y la condición que Él establece es el hecho de que seamos uno, que ya no somos dos, que dejaremos nuestro padre, nuestra madre, nos uniremos y seremos una sola carne. Entonces, decíamos que cuando este concepto no se tiene muy claro, pues se incurren muchísimos problemas. Vemos que los matrimonios viven de una manera individualista, con cuentas separadas, buscando su propio porvenir, con agendas separadas, y que de esa forma realmente no se puede lograr esa gran verdad de poder ser uno. Y trae como consecuencia división financiera en la familia, falta de gozo, conflictos, descuido familiar, entre otras cosas. Y yo creo que quedé hablando acerca del dinero, el problema que genera el dinero. También establecíamos dos diferencias entre un joven, el joven rico, y Zaqueo, no sé si recuerdan, y vimos cómo uno se fue en pos de las riquezas, cómo idolatraba las riquezas, ese era su Dios. Y en el caso de Zaqueo, cómo rinde su corazón ante el Señor y decide arrepentirse, mira su corazón y se da cuenta de que la forma de conducirse pues revelaba la intención de su corazón, lo que había dentro de su corazón, y decide cambiar el panorama. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, que lo cambió todo, pues entonces decide redimir todo lo que hizo malo y se convierte en una persona generosa, etcétera, etcétera. Entonces, al final quedábamos en este tema de cuál es el problema del dinero. Y aquí sí quiero que tomemos en consideración esto, porque hay una palabra en Primera de Timoteo, capítulo 6, del verso 9 al 10, que él decía, o dice la palabra de Dios: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos que aquí hay algo súper interesante. Aquí el problema no es el dinero, y el apóstol Pablo
lo dice cuando inicia el versículo. Habla del deseo de enriquecerse y habla también acerca de ese amor que se puede tener al dinero. Es posible, decía yo anteriormente, que una persona pobre puede llegar a amar al dinero más que una persona rica. Pueda desviarse mucho más fácil que una persona rica, porque aquella persona que quizás lo ha tenido todo, en cuanto a las riquezas se refiere, quizás no tiene una necesidad como la tiene una persona que nunca la ha tenido. Entonces ese afán, esa búsqueda de querer acumular riquezas, de querer tener posesiones, pues nos lleva a ese deseo de querer anhelarlo por completo, a toda costa. Y hablábamos acerca del concepto de lo que es amar el dinero, que a la luz de la palabra, en el contexto en el que se habla, en el contexto griego, es la palabra filarguria, que quiere decir avaricia. Es que Eclesiastés capítulo 5, verso 10, dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Y Proverbios 23, 4, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ella. Establecía el ejemplo de Rockefeller cuando se le preguntó que hasta qué punto una persona puede sentirse pleno en cuanto a las riquezas, y él decía hasta que se le agregue un poquito más a lo que se tiene. Entonces, si usted le agrega un poquito más a lo que tiene, al final ya consiguió lo que tenía, pero hay algo en su corazón que desea más y más y más. Y al final eso lo lleva a usted a ser una persona avara. Avara, ¿se puede decir? ¿Es la palabra? Sí. Entonces, hay una expresión de un cristiano, fundador del ministerio Crown, pastor que también escribió muchísimos libros como El dinero importa, Cómo manejar tu dinero. Ya él falleció, Larry Booker, y él decía lo siguiente: la forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. La forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. ¿Por qué? Porque esto viene definido mucho con nuestro carácter. La forma en la que nosotros nos manejamos con nuestra riqueza revela mucho lo que está dentro de nuestro corazón. El valor que yo le pueda dar a las posesiones materiales revela mucho lo que hay dentro de mi corazón. Y si nosotros deseamos cambiar nuestra manera de cómo conducirnos en cuanto a las finanzas, lo primero que tenemos que ver es nuestro corazón. Así como cuando usted tiene una pared y usted la ve agrietada, usted trata de ponerle quizá pláster, ponerle masilla y tratar de disimular un poco, de tapar esa grieta. Si usted no se va a la fundación de la casa o a la fundación de esa pared y se va al interior y comienza a resolver la estructura de esa fundación, esa grieta siempre va a permanecer. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros tenemos una condición con respecto a las riquezas, con respecto a lo material, con respecto al dinero, primero tenemos que ir a lo interior de nuestro corazón y ver cómo está realmente nuestro corazón ante lo que nosotros tenemos, si hay contentamiento, si realmente no hay contentamiento. Y entonces, a través de la luz de la palabra, pues tratar de todas esas grietas, irlas sellando, pero tenemos que ir a la raíz, a la cimentación. Primera de Timoteo 6, vuelvo otra vez al versículo, dice: porque raíz de todo mal es el amor al dinero. Pero fíjense cómo termina: el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. El amor al dinero, la avaricia, la filarguria. Fíjense, para muchas personas el motivo de poder tener, de poder poseer, es algo que impulsa todo lo que esa persona busca y desea y se asienta aquí en el corazón. Es un hambre desmedida. Por eso Lucas, en el capítulo 12, en el verso 15, Jesús nos alerta con respecto a este mal con la avaricia y dice lo siguiente: absténganse de toda avaricia, advirtió a la gente. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. ¿Por qué? Porque la avaricia se puede entender como el ardiente deseo
de anhelar más y más y de desear más y de querer más, no solamente el dinero, no solamente las posesiones, las riquezas, sino todo aquello que vaya con el deseo del corazón del hombre. Todo lo que nosotros buscamos y perseguimos de una manera desmedida, a tal punto de que sacrificamos muchas cosas, nos lleva a desear algo, a querer algo, y eso puede hacer que se convierta en avaricia, si nosotros no sabemos cómo manejarlo. Ese deseo desordenado de querer poseer riquezas a toda costa. Y yo no estoy diciendo que si usted desea tener bienes o desea tener un sueño con respecto a algo, está mal, no. Yo creo que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de que tiene que haber ese deseo en nosotros de poder progresar, pero desde el orden bíblico, no desde lo que la sociedad o lo que el mundo constantemente me está empujando, porque si miro el mundo, me doy cuenta del materialismo y me doy cuenta de todo lo que el mundo disfraza para quererme envolver a mí en un estado de desear y poseer lo que el otro tiene. Entonces, eso sí es peligroso. ¿Por qué? Porque me lleva a entender que la fuente de mi plenitud no está en Dios, sino en lo que yo deseo. Entonces, en ese momento en el que yo estoy tratando de desear algo, de buscar algo y de querer algo y con esa hambre de tenerlo, me hace entender que no tengo gozo, que no tengo contentamiento, que no hay plenitud en mí y que lo que deseo es lo que realmente me está llenando. Por eso, esto me puede llevar a mí a incurrir en una desobediencia y hasta el castigo de Dios. De hecho, Colosenses 3, 5, 8, fíjense cómo lo dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Así empieza. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones, desórdenes, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ellos. O sea que cada uno de nosotros, antes de Cristo, vivíamos en muchas cosas terrenales. Usted sabe, no tengo por qué mencionarla. Pero se supone que si ya estamos en Cristo, ese deseo de buscar lo terrenal no debe de estar presente en mi corazón. En mi corazón lo que debe de estar presente es buscar el rostro de Dios, su presencia. Y en la medida en la que lo busco a Él y me entrego por completo a Él y estoy ahí persiguiendo el reino de Dios y su justicia, entonces todo lo que Él tiene para mí pues será añadido. Por causa de buscarlo a Él y de poner mi mirada y mis ojos en Él. La avaricia es como una serpiente. Te seduce. Como esa serpiente, como la cobra, que le ponen una flauta y comienza a danzar y a cantar en el sonido de esa música, pero llega un momento en que si te descuidas te pica, te muerde. Me conduce a pensamientos mundanos. Me hace pensar que mientras más yo tengo, mientras más yo poseo, más importante soy. Y me hace confundir entre lo que es el disfrute y lo que es el gozo. ¿Por qué? Porque el disfrute es algo momentáneo, es algo pasajero. Usted se va a un restaurante y come una comida, un ceviche, para lo que nos gusta el ceviche. Es algo que usted lo disfrutó en el momento. Pero luego usted se va a su casa y usted sabe lo que va a acontecer después. ¿Eso dónde se va? Ahí, a ese lugar. Entonces, es algo que lo deseé en el momento, pero fue algo que fue momentáneo, fue pasajero. Sin embargo, el gozo es algo que no lo pueden dar este mundo, sino que el único que puede otorgarlo es nuestro Dios, que es el que nos fortalece, porque el gozo de Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra ciudad amurallada. En Él nos sentimos nosotros seguros. La avaricia no mira tu estatus social. A ella no le importa si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú eres de clase media, si eres de clase alta. A ella no le interesa nada de eso. A lo que sí le interesa a ella es, y lo que busca, porque tiene capacidad para hacerlo, es entrar en tu corazón y desviarlo por completo.
Es lo que ella desea. Porque lo que ella quiere es que la conviertas en idolatría y que ella pueda ser tu Dios. Entonces, en definitiva, las personas que quieren enriquecerse de una manera, como ya la hemos expuesto, van a presentar siempre muchísimos problemas de cualquier índole en su vida. Y sin darse cuenta, van a ver al dinero y van a ver las posesiones como un fin. Porque van a estar persiguiéndolo constantemente, buscándolo, deseándolo. Y su motivación siempre será esa. Ahora, ¿cuál es el problema de la avaricia? ¿Cuál es el problema de amar el dinero? Pues el primer problema que encontramos es que lo ponemos, el dinero, como el primer lugar. Y cuando lo ponemos en primer lugar, entonces ya es un problema que tenemos directamente con Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo de ella es que nosotros destronemos a Dios del lugar que Él ocupa en nuestros corazones. Y que lo saquemos a Él y que ella se entrone dentro de nuestro corazón. Lo segundo es que surgen problemas con nuestras relaciones interpersonales, vienen los problemas con los demás, con las familias. De hecho, yo recuerdo en mi pueblo un suceso feísimo que aconteció de dos hermanos que por un problemas de tierra, es una familia que usted ve el origen de ellos y sus generaciones, y todas siempre se han disputado por terreno. Y llegó un momento en que se armó una trifulca entre dos hermanos y los dos estaban con pistolas y uno le disparó al otro y el otro al otro y los dos quedaron muertos por causa de unas tierras. No obstante a eso, el otro primo de esa misma familia, con ese deseo desmedido también de poseer, mató a un primo y se fue a la cárcel, y a su capataz, a su mayordomo, le dijo que si él se hacía responsable, porque nadie sabía lo que había acontecido, solamente él, su mayordomo y el difunto. Y le dijo, si te echas la culpa, yo te voy a sacar de aquí y te voy a dar no sé cuántos millones de pesos. El mayordomo estúpidamente decidió tomar el consejo de su amo y decidió echarse la culpa. Vaya a ver dónde está, y de eso hace ya como 10 años, 15 años creo. Vaya a ver dónde está el mayordomo y vaya a ver dónde está el asesino. Se olvidó por completo de ese hombre. ¿Pero qué había en ese hombre? Dijo, bueno, quizá me canten 5 o 10 años, pero tengo ya mi futuro asegurado porque son unos buenos millones que me van a dar. Se quedó, como dice la canción, sin pito y sin flauta, sin nada. Entonces, cuando vemos esto, amado, nos damos cuenta de que el dinero en sí, y lo dijimos anteriormente, no es malo. El problema está en la forma en la que yo me administro cuando lo tengo. De hecho, Pablo lo dejó muy claro cuando le da instrucciones a Timoteo acerca de la forma en la que él debe de enseñar a los ricos. Primera de Timoteo 6, 17 y 19. Enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. Oiga lo primero que le dice, que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, o sea, que no se apoyen en su dinero, el cual es tan inestable, porque así es el dinero, inestable. Deberían de depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían de ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Fíjense que el apóstol Pablo aquí no les manda que vendan todo lo que tienen. Aquí él les dice, sepan ustedes cómo administrar lo que han recibido del Señor. Sepan ustedes cómo ser fieles mayordomos y acuérdense de las necesidades del prójimo, que el orgullo no se vea latente en ustedes, sino que haya una disposición mansa, de gozo, de querer dar por gracia lo que por gracia ustedes han recibido. Ahora, ¿cómo saber si yo amo el dinero? ¿Cómo saber si tengo una conducta avara? ¿Cómo saber si en mí está el deseo de buscarlo desmedidamente? Tenemos que hacer unas preguntas
de introspección, mirar nuestro corazón y pensar en lo siguiente. ¿Estoy dispuesto yo a mentir, a pecar, para ganar más? Las mentiras la mentira es tremenda, porque la mentira suele desvirtuar todo lo verdadero que nosotros podemos tener. Y lo hace para que podamos desviarnos del manejo honroso de nuestras finanzas. Hay personas que mienten en su declaración de la renta. ¿Cómo le dicen aquí en España? Sí, la declaración de la renta. Hay personas que incluso mienten cuando tienen que hacer cotizaciones, cuando tienen que hacer licitaciones, cuando tienen que ofrecer su trabajo. Hay personas que incluso sobrevalúan su trabajo en cuanto al precio por el hecho de querer conseguir más. El hacer esto entonces me hace incurrir a mí en la avaricia. Yo recuerdo que en el 2013, cuando yo creé mi primera empresa de diseño, estaba yo nuevito en esto, en Estados Unidos, y yo no tenía idea de lo que era la declaración ni nada por el estilo. Y alguien me recomendó un contable un año después, porque tenía que hacer la declaración. Y tuve muchas pérdidas. Era el primer año. En el segundo año tuve muchas ganancias, pero yo entendía de que como tuve muchas ganancias, pues Hacienda, que lo que es el IRS allá, me iba a extraer mucho de lo que iba a tener que pagar muchos impuestos. Y recuerdo que unos hermanos de una congregación me recomendaron ir donde un contable y me dijeron, vete donde ese, que ese sí es bueno, ese te va a ayudar a ti a que tú puedas manejarte de manera que te organices en cuanto a los gastos y lo que has recibido, etcétera, etcétera. Yo me fui y efectivamente él hizo su trabajo y yo me sorprendí porque dije, wow, yo pensaba que tenía que pagarle más a Hacienda. Y como 4 años después, recibo una carta del IRS diciéndome que tengo que pagar una multa. ¿Por qué? Porque el contable no puso los gastos de la empresa, sino que lo hizo de una manera individual hacia mi persona, como una forma de desviar los gastos de la empresa. Y yo, como no sabía, pues no me entero hasta que yo decido ir donde otro contable y me dice, no, es que han cometido un error contigo. Si yo no me hubiese dado cuenta de eso, y no apelo ante el IRS, y al final hice un corregido, y recuerdo que gracias a Dios yo tenía todos los apuntes de todo lo que había gastado, yo lo hubiese dejado pasar así, porque me convenía. Pero para mí fue muy triste porque me di cuenta que las personas que iban donde ese contable, gente muy conocida mía, iba porque sabía lo que él estaba haciendo. Entonces, es triste porque aún en el pueblo de Dios vemos que hay personas que lastimosamente mienten para poder conseguir más. Y eso es algo que realmente trae deshonra en cuanto a la forma en la que nosotros administramos nuestras finanzas delante de Dios. Lo segundo es, ¿estás contento con lo que posees? ¿Cuál es tu nivel de contentamiento con lo que tú tienes? El contentamiento a la luz de la palabra es definido como la satisfacción interna que no exige cambio en circunstancias externas. Repito, satisfacción interna que no exige cambio en circunstancias externas. Es ese estado interior que nos dice que lo que tenemos es suficiente y que vivamos con gozo con lo que tenemos. Una persona que no entiende esta verdad, pues usted lo va a ver siempre en una eterna queja, quejándose siempre de lo que tiene. Es una persona que no es agradecida y no vive o no tiene una convicción muy clara de que Dios ha dispuesto todas las cosas de acuerdo a su santa y su bendita voluntad. Entonces, a veces vemos esto, contentarnos con lo que tenemos y lo vemos como algo difícil y nos cuesta. Yo creo que todos estamos en el proceso de aprender a poder disfrutar de lo poco, lo mucho que hemos recibido del Señor. Pero ese nivel de contentamiento, de acuerdo a cómo yo lo lleve al corazón, va a revelar mucho lo que hay aquí adentro y la forma en la que yo me conduzco en mi diario vivir. ¿Por qué? Porque si constantemente estoy en una eterna queja con lo que tengo
y siento no siento gozo con lo que tengo, entonces eso revela que lastimosamente tengo un apego a las cosas materiales y que no sé vivir en todo tiempo como vivió en un momento determinado el apóstol Pablo. Hay una frase que dice el pastor Héctor Salcedo: el plan de Dios es perfecto para nuestra vida en cada momento. La situación en la que te encuentres ahora, económicamente hablando, es la situación idónea para que Dios haga la obra que tiene que hacer en tu corazón. Si quizás tú estás pasando por alguna situación financiera, económica, de cualquier índole, esa es la excusa perfecta que Dios va a utilizar para revelarte una condición de tu corazón y para trabajar ciertas áreas de tu vida que necesitan ser trabajadas, valga la redundancia. Porque Él es el que escudriña los corazones y Él conoce lo que hay en nuestro interior. Y su deseo es que nosotros podamos vivir contentos con lo que Él nos ha provisto, lo que nos ha dado. Es el deseo del corazón del Señor, que podamos vivir contentos con lo que tenemos. Porque Él es el dueño absoluto de todo lo que usted tiene, y lo vamos a ver más adelante. Cuando miramos al apóstol Pablo, en Filipenses 4, del verso 10 al 13, vamos a leer esa historia y nos vamos a dar cuenta qué tanto gozo sentía Pablo en medio de su situación financiera. Filipenses 4, del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Oigan bien lo que dice Pablo. Recuerden, Pablo está preso. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí cierra él con el versículo que a tantos nos gusta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí me da mucha risa, por un lado, este verso, porque a veces lo usamos de una manera que no estamos muchas veces entendiendo el contexto en el que está hablando el escritor. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lee un poquito más atrás y date cuenta de la condición en la que estaba Pablo. Pablo nos hace entender aquí que el secreto del contentamiento se halla en Cristo. Cuando Cristo es considerado nuestro mayor tesoro, en Él encontramos nosotros ese contentamiento. Y fíjense, hay 3 cosas que se pueden extraer de aquí, 3 condiciones. Lo primero es que el contentamiento va a requerir una absoluta confianza en la soberanía de Dios. El contentamiento va a requerir una confianza en la soberanía de Dios. Cuando miramos a la vida de Pablo, él escribiendo esta carta, nos vamos a dar cuenta de que Pablo está en Roma, encarcelado. Y fíjense, es notorio que la iglesia de Filipo enviaba ofrendas a Pablo, pero por alguna razón ya no lo estaba haciendo, lo dejó de hacer. Él dice, en gran manera me gocé, en el verso 10, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Te verán porque eso es interesante. Fíjense, en ningún momento vemos que Pablo está con una actitud de queja. No vemos a un Pablo queriéndole reclamar a los hermanos porque dejaron de darle esa ofrenda a él. Él reconoce la intención que hay en el corazón de ellos porque en ellos estaba el deseo de dar, pero por alguna razón que él desconoce, pues no le estaban llegando esas ofrendas. Y él entiende algo aquí muy importante cuando dice, faltaba la oportunidad. Esa palabra, faltaba la oportunidad, cuando usted la busca, en el griego es la palabra kairos, que quiere decir ocasión, tiempo. Está relacionado con la afinidad incierta. En otras palabras, lo que Pablo le estaba diciendo a sus hermanos, yo sé que en usted ha estado el deseo, pero por alguna razón no ha llegado. Ahora bien, yo he podido entender que no era el tiempo de Dios, que esa ayuda no iba a llegar en el momento en el que yo lo necesitaba,
sino en el momento en el que Dios la iba a disponer. ¿Por qué? Porque ya no se trataba de mí ni de ustedes, se trataba de Dios, de su tiempo. Y él decía con esto, si no fue así, fue porque no era el tiempo de Dios. O sea, él entendía realmente que lo que estaba sucediendo no era porque los hermanos recibieron quizás algo con respecto a Pablo y dijeron no le vamos a enviar más si estamos enojados con él. No. Él dijo no, esto se trata de Dios. Aquí Dios me trajo. Yo he aprendido a vivir en todo tiempo, he aprendido a gozarme en la escasez, en la abundancia. Ahora mismo no tengo nada, recibía sus ayudas, ahora no le estoy recibiendo. Pero ¿saben qué? Yo me fortalezco en el Señor. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el contentamiento va a requerir que descansemos en la soberana voluntad de nuestro Dios con una actitud de gozo y con acciones de gracia. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque me sacaste del lodo cenagoso en el que estaba. Gracias, Señor, porque aún en medio de mi escasez, aún en medio de mis carencias, puedo saber que tengo un Dios que se preocupa por mis necesidades. Segundo, el contentamiento requiere estar contento con lo poco, con lo mucho. Pablo habría aprendido a estar contento en todo tiempo. Y fíjense lo que le dice a Timoteo de una manera muy similar a lo que leímos. En Timoteo, 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad, ¿acompañada de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Amado, nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Él entendía que sus necesidades básicas, si él estaba cubierto en sus necesidades básicas, pues él estaba feliz. Él no necesitaba más. Y hay que discernir aquí entre lo que es el deseo y lo que es una necesidad, porque muchas veces nosotros vemos el deseo y lo llevamos a creer que lo que deseamos es porque es algo necesario, es una necesidad, y no es así. Es un engaño. Cuando nosotros miramos el bombardeo de la televisión, de las redes sociales, de los medios de comunicación, siempre nos vamos a dar cuenta que están constantemente tratando de despertar en nuestro corazón el deseo de anhelar lo que nos están mostrando, de desearlo. Tengo un carro, está bien, y me lleva de aquí y de allá, está bien, pero luego veo un Audi, o un vehículo que me mola, y digo, ay, madre mía, en este año tengo que cambiar este carro. Eso fue un deseo, pero no es una necesidad porque usted tiene un carro que lo lleva de aquí y de allá. Y sí, a veces se le daña una pieza o lo que sea, pero no es lo mismo usted venir y gastar 300 euros arreglando la pieza que quizás gastándose una mensualidad de 700, de 500, de 400, que quizás usted no la puede tener en ese momento, por el hecho de decir, me monté en ese carro que quería. Entonces confundimos el deseo con la necesidad y son dos cosas totalmente distintas. Un puritano llamado Jeremy Barrow, él dijo lo siguiente: qué estúpido es esto, que por no tener lo que quiero, no disfruto lo que tengo. Así de sencillo. Por no tener lo que quiero, esa palabra, decidimos ser infelices. ¿Por qué? Porque no tengo contentamiento con lo que tengo. Y como tengo el corazón con una revolución a 1000 por 1000, tengo un deseo desmedido de poder tener lo que anhela mi corazón y darle a la carne lo que la carne quiere. Y luego llega el golpe, aquí. Y lo peor de todo es que luego cuando lo tienes te das cuenta de que era algo pasajero, que no te llena. ¿Por qué? Porque el gozo del hombre no está en las cosas materiales. Tercero, el contentamiento requiere dependencia absoluta de Cristo. Y por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, quien es el que me fortalece. Esa palabra, todo lo puedo en Cristo, es poderosa porque está haciendo alusión a ese poder que concede Cristo para que nosotros podamos enfrentar cualquier vicisitud. Por eso él dice, yo me fortalezco en Él. Todo lo puedo en Él, porque Él me ha enseñado a depender plena y absolutamente de Él.
he aprendido a tener contentamiento con lo que Él me ha dado, con lo que Él me ha quitado, porque Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová engrandecido. Y como lo vi obrar en un momento de mi vida y me suplió y me lo quitó y volvió y me lo dio, pues yo tengo que tener gozo porque sé que al final lo que tengo y todo lo que puedo poseer es por Él y es para Él y le pertenece a Él. De eso se trata. Otro ejemplo de otro puritano, se ve en una mesa solo y se sienta en la mesa con una hambre tremenda y lo único que tiene es un vaso de agua y un pedazo de pan. Y dice, ¿cómo? Todo esto, además de tener a Cristo. Él no podía creerlo. Para él era mucho, aunque simplemente era un pedazo de pan con un vasito de agua. Y él dice, todo esto además de tener a Cristo. Porque si ya tengo a Cristo, pues si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y ya eso es algo superficial. Usted tiene hambre y se bebe un vaso de agua, se come un trozo de pan y ese pan crece, aquí esa harina crece. Y usted ya le manda un mensaje al cerebro y le dice, te saciaste con pan y con agua. Pero luego, acostarse boca abajo. Pero luego pasa el día siguiente y usted siente otra vez esa hambre. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos hambre pero por Él. Lo deseamos a Él, lo queremos a Él. Y el deseo nuestro es que no me voy a satisfacer, Señor, porque quiero más, anhelo más de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu compasión, de tu mansedumbre, de tu templanza, de todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto, todo lo que es de ti, todo lo que nace de ti es lo que deseo. Y por eso esa hambre no puede ser saciada. Y es el hambre que tú y yo tenemos que buscar a diario. El estar llenos de Él, de su presencia. Otra forma de ver si amo el dinero y si estoy apegado a la avaricia. Estoy viviendo en un extremismo económico. ¿Cómo me manejo yo con los extremos? Fíjense. Proverbios 30, capítulo 7. Proverbios capítulo 30, verso del 7 al 9. Dice así. Oh Dios, te ruego dos favores. Concédeme antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Ayúdanos, Señor. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Este salmo aquí en Proverbios capítulo 30, ese salmo de Agur, el hijo de Jaquet. No se dice mucho acerca de este hombre, pero es increíble la forma en la que él revela esta oración, una especie de súplica, pidiéndole a Dios que le dé lo justo y que le dé lo necesario. Porque él mira su condición, él mira su interior y se da cuenta de que tiene un ring de boxeo. Por un lado, entendía que si era muy bendecido podría olvidarse de Dios, podía apoyarse en su propia fuerza, creerse autosuficiente, independiente, podría el orgullo arroparlo y él no quería ceder a este mal. Pero por otro lado también se da cuenta que en medio de ese ring de boxeo hay algo que lo puede tentar, que lo puede conducir a que él robe si él recibe poco de Dios. Y la conclusión de él es la siguiente: Señor, dame lo que sea necesario, lo que sea suficiente, lo que tú entiendas que es lo que me convenga, lo justo y lo necesario. Solamente dame eso. Si usted está esperando que Dios lo haga rico y usted ve que Dios pasan los años y usted no ve riquezas desde el punto de vista como el mundo la pinta, entienda que Dios no se la va a dar porque quizá usted no está preparado para recibir eso. Porque eso puede ser lo que le desvía a usted de los caminos del Señor. Porque mientras el rico se ve tentado a esa autosuficiencia, a quererse creer la última Coca-Cola del desierto, a fortalecerse en él mismo y sentirse que él es amo, dueño, señor y es el poderoso, el pobre se siente tentado al descontento y a la falta de integridad. Porque de una forma u otra deshonra al Señor buscando la manera de querer
enriquecerse. Y esta es la conclusión de Agur. Dame lo suficiente, Señor, para poder satisfacer mis necesidades. Por último, ¿cómo sé si hay algo de mí, en mi interior, que me conduce a la avaricia? Hagamos esta pregunta. ¿Presumo lo que tengo? ¿Me gusta ostentar lo que poseo? Cuando estoy en abundancia, me encanta mostrar a los demás lo que he recibido de parte de Dios. Ese nuevo coche, esa buena comida en un buen restaurante, esa buena ropa, me encanta alardearlo, mostrarlo, enseñarlo. Fíjense, amados, las redes sociales de una manera muy sutil, lastimosamente, nos han llevado de una manera u otra a muchos a caer en este pecado de la ostentosidad. El querer muchas veces mostrar, y no solamente eso, esperar la aprobación de aquellos que están detrás de un ordenador y detrás de un móvil, porque no me diste like. ¿Qué pasó aquí? ¿Que no me comentaste? De verdad hay gente que está en ese mood, que cuando hacen un post de algo bueno que están experimentando, si no reciben la aprobación de la gente, pues se echan a morir y lo sufren. Fíjate a esta que no me ha dado like. Jesús dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando la ostentosidad se convierte en un hábito en nuestra vida, entonces eso revela que nosotros tenemos apego a las cosas materiales y se ve presente en nuestros corazones. ¿Eres generoso? Otra pregunta de introspección. ¿Te cuesta dar? ¿Te apegas demasiado a lo que tienes? ¿Se te hace fácil extender la mano sobre aquella persona que está en una necesidad? Y no me refiero solamente a dar una limosna. No, esto va mucho más allá. Es cuando yo sé que hay alguien que está en necesidad y está pasando por una situación muy difícil y yo tengo los recursos para poder subsanar esa necesidad. Y es ahí donde se pesa mi corazón. Me cuesta. Y hago un paréntesis aquí, porque tampoco podemos echarle las perlas a los cerdos. Si usted ve que hay una persona que constantemente incurre en problemas financieros y vive en un desorden financiero y ya usted le ha ayudado y usted le ha extendido la mano una y otra vez y esa persona incluso le está a usted incitando para que pida un préstamo o lo que sea, con tal de que pueda usted ayudarlo, hermano, no podemos echarle las perlas a los cerdos. Hay momentos en los que tenemos que decir que no, aunque nos duela. Y créame que ese problema encontrará el otro que quizá pueda resolvérselo, pero tenemos que ser astutos y saber dónde nosotros invertimos lo que el Señor nos ha provisto. Ahora bien, yo tengo que tener un corazón que esté siempre en alerta para ver la necesidad de mi prójimo y yo poder extenderle esa mano amiga y decirle, yo estoy aquí presente. Quizá no puedo resolverte el problema, pero cuenta conmigo dentro de lo que esté en mis posibilidades. Y si tengo dificultades para abrir y extender mi mano, compartir lo que tengo es un claro indicio del apego que puedo yo tener a lo que tengo. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Finalmente, el alma, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también saciado. Y termino con esto. Y eso es algo que tenemos que tenerlo acá. Después hablaré de otros temas cuando tenga la oportunidad. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros no somos dueños. Nosotros somos mayordomos. Este principio, amados, es muy importante y hasta cierto punto es liberador. Es necesario que nosotros lo entendamos y entendamos que todo lo que nosotros tenemos le posee a nuestro amo y Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Fíjense,
De acuerdo a la palabra, Él es el dueño de todo. Por consiguiente, si Él es el dueño de todo, ¿usted qué es? ¿De qué usted es dueño? De nada. En Él sí lo tenemos todo, pero Él es el amo, Él es el Señor. Y el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que Él habitan. Deuteronomio 10, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay. Dios es el dueño de todo, incluso de nuestras vidas, le pertenecemos a Él. Primero porque Él nos creó y segundo porque nos redimió, pagó un precio de sangre. Entonces, todo lo que yo pueda tener no me pertenece, es de Él y yo simplemente lo administro. Soy un mayordomo de lo que Él me ha entregado. En una ocasión a John Wesley, está en medio de una predicación, en medio de la predicación, alguien le dice, John, se te está quemando la casa. Y él siguió predicando. Y cuando él termina, alguien le pregunta que por qué él no salió a resolver su situación. Y él dijo, bueno, la casa que yo vivía es la casa del Señor. Y si se quemó, tengo algo menos por lo que debo de preocuparme. Es del Señor. Y uno dirá, oye, esto es de loco lo que este hombre dice. O sea, ¿cómo es posible que si yo veo que mi casa se está quemando, yo voy a quedarme de brazos cruzados? O sea, todos saldríamos corriendo, llorando, pataleando y con cántaros de agua tratando de apagar esto. Pero en este hombre no había un apego por nada. Él entendía realmente cuál era su visión aquí en la tierra, lo que perseguía, lo que buscaba, y en su corazón no estaba el anhelar las cosas materiales. Esto es tremendo. Pero fíjense, no es lo mismo usted ser un poseedor que ser un propietario. A mí se me pueden entregar las llaves de esta iglesia. Yo poseo las llaves de esta iglesia. Pero eso no me hace a mí ser el dueño de la iglesia, de esa estructura. De la misma forma pasa con el Señor. Yo poseo lo que Él me da, pero al final lo que me da le pertenece a Él. Simplemente sus recursos, todo lo que Él me provee, es para que yo lo administre. Y lo más liberador de todo esto es lo que dice Eclesiastés capítulo 5:15. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de su trabajo. Ahora, eso no le da a usted licencia para que usted viva una vida hippie ni bohemia y que se eche fresco en una esquina y vea el mundo correr y usted no sea disciplinado, diligente con los recursos que... No. O sea, si Dios me dio algo, yo tengo que ser un fiel mayordomo de lo que me ha entregado, yo tengo que honrar al Señor con ello y tengo que, como la parábola de los talentos, tengo que multiplicar lo que Dios a mí me ha dado. Tengo que tratar de hacer lo mejor con lo que he recibido del Señor, con los recursos que me ha dado. Característica del mayordomo: está siempre gozoso con lo que tiene, no le afecta el éxito de los demás, es generoso y comparte intencionalmente, sabe rendir cuentas. Acuérdense de eso, todos les vamos a rendir cuenta a Dios por lo que nos ha entregado en nuestras manos. Fíjense bien, y cierro con este salmo. Salmo 37, uno de mis favoritos. Y aquí entra lo de que no me puede afectar el éxito de los demás. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es que el Señor me va a contestar a mí, me va a contestar todo lo que mi corazón anhela. No. Es todo lo que esté de acuerdo al propósito que Él tenga con mi vida. Así. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Déjala ir y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, en definitiva, si hay alguien que está siendo prosperado, pues yo tengo que gozarme con eso. No puedo poner mi mirada
en por qué Dios lo está haciendo con esa persona y por qué Dios no lo está haciendo conmigo. Acuérdense lo que decía el pastor Héctor Salcedo, que Dios va a utilizar la situación económica que nosotros estemos experimentando, y esa excusa perfecta, para Él revelar algo de nuestro corazón y para trabajar esas áreas de nuestras vidas. Al final quiero terminar con esto. El mayordomo mantiene presente la verdad de que algún día será sometido al escrutinio de Dios por el manejo que hizo de las posesiones materiales a su cargo. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Que nosotros inclinemos nuestro corazón a sus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Seamos nosotros sensatos, amados, con lo que el Señor nos ha dado. Atesorémoslo, amémoslo, sintámonos gozosos con lo que hemos recibido del Señor, y que esas preguntas realmente puedan hacer eco en nuestro corazón, y que si hay algo en nuestro corazón que está ahí latente, que necesita ser extirpado, pues yo creo que es el momento preciso como para que nos arrepintamos de todo lo que pueda haber en nuestro corazón, y que nosotros podamos recibir ese gozo que solamente viene a través de nuestro Padre Celestial, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nos fortalecemos en Él, porque el deseo de Él es que aprendamos a vivir en todo tiempo. Que Dios les bendiga. Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor por ese tiempo. Le prometo que la próxima vez íbamos ya a entrar en lo que es la deuda y el ahorro, que yo sé que, que es un tema que todo el mundo quiere escuchar, y sobre todo cómo podemos salir de esos conflictos financieros, estableciendo presupuestos y todo eso. Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por corregirnos, por redarguirnos, por hablar a nuestro corazón, por hacernos ver, Señor, las áreas de nuestra vida en las que quizás hay despido, porque es fácil, Señor, ser seducido por las corrientes de este mundo y llegar a ese punto de hundirnos, Señor, y de quizás olvidarnos de poner nuestra mirada en ti y echar a un lado, Señor, esa confianza de saber que tú estás ahí presente en todo lo que hacemos y en todo lo que poseemos. Gracias porque nos enseña cada día más que debemos ser mayordomos fieles, que podamos entrar en el gozo de nuestro Señor, que en lo poco podamos ser fieles, Señor, para que cuando tengamos mucho nos acordemos de ti y podamos también saber cómo administrarlo. Quiero bendecirte en esta noche, Señor. Te pido una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos, que puedan llegar a su destino sanos y salvos, Señor, y que aún en el silencio de la noche tú puedas hablarnos y revelarnos tus verdades a nuestras vidas. También, Señor, oramos por los que están ahí a través de estas ondas, estas radios, Señor, a través de esa televisión, que tú también puedas impartir las vidas de las personas que nos están viendo y que tu presencia también esté con cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén.